en esta computadora. Entonces, muchachos, buenos días. Voy a hacer una introducción a lo que es el sólido deformable, ¿sí? Entonces, antes de entrar a lo que es en sí mismo a resistencia de materiales, es necesario que nosotros evaluemos o hagamos un análisis estático, ¿sí? De lo que son, o un análisis de lo que representa un sólido cuando se deforma y un sólido que no se deforma. Sí, entonces desde el punto de vista de la estática y la dinámica, ¿sí? Estas dos disciplinas, ¿sí? Nos consideran o nos relacionan que los cuerpos son indeformables. ¿Qué quiere decir indeformables? Pues básicamente que si nosotros tomamos dos puntos sobre el cuerpo, antes y después de aplicar una determinada carga, ese punto del cuerpo van a permanecer estáticos, no se van a mover, van a permanecer completamente rígidos. Sí, eso es lo que cuando se define cuerpo rígido, eso es básicamente lo que nos relaciona. Ya si hay algún tipo de deformación, pues ¿qué pasa? Nuestro sistema puede salir de las condiciones de ese estado de reposo para que digamos, ese hilo se pueda estirar o acortar según las condiciones de carga asociadas al problema. Entonces, bajo esas condiciones, como les decía, está cuando el hilo, ese hilo o la distancia entre dos puntos no cambie, nosotros vamos a estar hablando como tal de lo que es un sólido rígido. Entonces, para la estática y la dinámica, eso es lo que le importa a ellos, que el cuerpo no se deforme. ¿Sí? Si el cuerpo se llegase a deformar, pues cambiaría un poco la configuración de la fuerza, pero para este caso de resistencia de materiales, esa no va a ser la condición. Entonces, lo clave es que siempre va a existir un estado de fuerza externa, ¿sí? En estática, pues sabemos que la sumatoria de fuerzas será igual a cero. En dinámica, sabemos que la sumatoria de fuerzas será igual a masa por aceleración. Es la única diferencia. Y en la sumatoria de momentos va a ser igual a cero en la estática, mientras que la sumatoria de momentos va a ser igual a I al tensor de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Entonces, por el vector de aceleración angular. Entonces, esas son las únicas dos diferencias, ¿sí? Aquí, para el caso práctico de nosotros, vamos a estar hablando de única y exclusivamente que la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas van a ser equivalentes a cero, ¿sí? Entonces, cuando definimos cuerpo rígido, esa distancia entre moléculas, entre dos elementos de un cuerpo, ¿sí? Va a permanecer invariante. Y eso, pues, a la estática y a la dinámica no le importa más nada. Aquí ya cuando nosotros hablamos de, de resistencia, pues ya vamos a encontrar, o mecánica de los sólidos deformables, como se llama esta materia, vamos a encontrar que esa condición ya puede cambiar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio estático, ¿sí? Podemos imaginarnos cualquier máquina, ¿sí? En este caso, voy a traer una máquina o estructura, ¿no? Aquí voy a traer una estructura en la cual yo voy a suponer que esa estructura está cargada o tiene la interacción de alguna determinada carga, ¿sí? Para realizar algún determinado posicionamiento, digamos así, ¿sí? Entonces, esta pluma inicialmente está empotrada aquí en el piso, ¿sí? Y tiene un peso en el punto C, ¿sí? Inicialmente nosotros la vamos a considerar que no hay y no existe ningún tipo de deformación. Eso desde el punto de vista de la estática. Pero, y entonces viene la pregunta, ¿esto será cierto? ¿Sí? ¿Cómo podré estimar esa deformación? Porque a la larga nosotros sabemos y nosotros ya, si hacemos el experimento, vamos y nos subimos en un puente y vemos que el puente se deforma. Si vamos y cogemos una regla y le hacemos fuerza por un lado, vemos que la regla se deforma. Entonces,
es posible establecer esas condiciones de deformación, ¿sí? Entonces, como les decía, la estática nos define 6 ecuaciones de equilibrio, ¿sí? 3 de fuerzas y 3 de momentos, ¿sí? En ese caso, pues, vamos a analizar cuáles son las fuerzas o las reacciones que actúan acá en ese empotramiento, ¿sí? Tal que garanticen las condiciones de equilibrio. Sí, esta va a ser una palabra que nosotros vamos a utilizar mucho durante el curso, que es garantizar las condiciones propias del equilibrio estático. ¿Sí? Entonces tenemos acá cómo sería nuestra estática. ¿Sí? Entonces cuando yo pase esta fuerza aquí a este punto, pues esa fuerza me va a generar una reacción sobre el apoyo y también me va a generar un momento asociado a este brazo que tiene esa carga. ¿Sí? Entonces, esas son las primeras bases con las cuales puedo entrar a establecer esa configuración para definir cuánto se deforma o cuánto puede soportar una determinada estructura. Si los elementos estructurales fuesen rígidos, completamente rígidos, ¿qué quiere decir eso? Al no haber desplazamiento de moléculas, ¿sí? Aquí entre cualquier punto que yo tome en, la configuración de la estructura, ¿qué sabría? Pues nosotros sabríamos que si fueran realmente rígidos, esa estructura no se deforma, ¿sí? Entonces, si no se deforma, y no se deforma ante cualquier carga, sea una carga de 1 kilo o sea una carga de 100 toneladas, esa distancia entre esas moléculas va a permanecer invariante si nosotros asumimos esa condición de rigidez. Entonces, la estabilidad de la estructura en sí misma, si se considera rígida, estaría asegurada, pero es muy contrario a lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Si esa estabilidad estuviera asegurada, no existiría la rotura no se deformaría el elemento de ninguna forma, ¿sí? Sin importar la sección transversal ni la magnitud de la carga, como les decía. Puedo tener una carga de 1 kilo, de 100 toneladas, y la estructura va a permanecer idéntica o sin sufrir ningún tipo de deformaciones. Y únicamente bastaría con satisfacer las condiciones de equilibrio estático, estas 6 ecuaciones, para garantizar que la estructura no tenga ningún tipo de riesgo. ¿Sí? En la práctica, eso es realmente falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si tienen ustedes un lapicero a la mano o cualquier elemento que nosotros podamos deformar, ¿sí? Nosotros vemos que si tenemos, por ejemplo, el lapicero, ¿sí? Y si nosotros lo cogemos aquí con la mano, ¿sí? Lo empotramos aquí, empotrado. ¿Sí? Si empotramos nuestro lapicero, aquí por este lado, y les hacemos algún tipo de carga por este extremo, digamos, ¿sí? Sabemos que va a ser mucho más difícil si nosotros cogemos un lapicero un poco más gordo o un poco más, va a ser mucho más difícil de poder generar la misma deformación si yo tengo un lapicero un poco más ancho, más grueso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la sección transversal es muy pequeña y la carga es muy alta? ¿Sí? ¿O qué pasa si nosotros tenemos exactamente la misma carga F y cambiamos el material y lo vamos a, o la sección transversal? ¿Qué pasa? O si cambiamos el material, ya no, que no sea un lapicero, sino por ejemplo que sea una barrita de silicona, ¿sí? Deforme. Se va a deformar mucho más grande, mucho más, ¿sí?
Entonces vemos que aquí, que la sección transversal a la que nosotros estemos hablando va a ser un factor determinante en poder garantizar la conservación de la estructura, digamos así. Entonces será muy diferente si nosotros tenemos un perfil cuadrado, si nosotros tenemos un perfil en C, si nosotros tenemos un perfil circular, sí va a ser diferente. La respuesta mecánica del sistema va a ser diferente en relación a la sección transversal con la cual nosotros estemos trabajando. Entonces, por experiencia sabemos que va a existir un valor determinado de la carga F, ¿sí?, que yo le aplique al lapicero antes que éste se rompa, ¿sí? Lo mismo que ocurre para el lapicero o el lápiz, va a ocurrir para cualquier estructura. Entonces, si yo ya tengo definida la geometría, esa geometría, si ya la tengo definida, ¿qué pasa? Va a existir un valor máximo de W tal que genere el colapso de la estructura o del elemento de máquina. Entonces, de ahí de por sí, va a ser necesario entonces definir los límites de carga, cuánto va a ser la máxima carga posible que pueda estar soportando tu sistema, que se pueda aplicar. Y en ese sentido, las dimensiones son dos aspectos fundamentales que nosotros vamos a tratar aquí durante todo el curso, que se estará relacionando a calcule a la carga máxima o calcule el área mínima que requiere para soportar una determinada condición de carga, ¿sí? Sin que exista precisamente el peligro de la falla. Pero entonces, ¿ustedes qué entenderían por falla? Pues el momento en el que se doble o deje de funcionar la máquina o la grúa Sí, o la exacto. plumita. Falla, nosotros la podemos asociar a dos tipos. Primero, con la falla clásica, que se rompa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo cogí el lapicero y el lapicero, sí, simplemente se deformó un poquito y el siguiente instante, ¡praf!, ¿sí?, se rompió. O la otra falla puede ser que se deforme. Y supongamos que nosotros tenemos un clip. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo cómo es un clip. Más o menos un clip es así. Bueno, no me quedó tan feo. ¿Y qué pasa? La función del clip es meter hojitas aquí en la mitad. Pero ¿qué pasa? Yo creo que muchos de nosotros hemos jugado con el clip. ¿Qué pasa si yo tomo esta parte del clip y la tiro? ¿Sí? Y el clip se ha deformado, quedó así. ¿Qué pasó? En esta configuración, ya en esa que llamamos una configuración de deformación permanente, ¿sí?, en esa configuración ya el clip no sirve para nada. Ya te aseguro que si yo meto una hojita aquí, esa hojita ya no se tiene. Entonces ya dejó de ser útil ese clip. Entonces, si no necesariamente necesita existir una ruptura del elemento para nosotros decir que el material falló, ¿sí? Entonces, la falla puede ser porque sea muy flexible o porque sea muy poco rígido. O sea, me explico, por ejemplo, poco rígido es la silicona, ¿sí? Que si yo quiero que la silicona, la barrita de silicona soporte una determinada carga, pues no es que sea lo suficiente como para soportar una carga significativa sin que ella presente una deformación grande, ¿sí? Entonces, aquí cuando nosotros hablemos de falla, viene un gran depende, ¿sí? Y ese depende es de lo que tú quieres, ¿sí? Si lo que quieres es que evitar que se rompa, o lo que quieres es evitar que el material se deforme de forma excesiva. Sí, entonces ya lo veremos más adelante cuando hablemos de propiedades del material. Ustedes
o el diseñador más bien, quien vaya a hacer el diseño, estará relacionado con ese depende. ¿Sí? Entonces van a existir esas dos condiciones. Aquí vemos que necesariamente el material no se rompió, únicamente se deformó de forma permanente y ya con eso dejó de ser útil. Entonces nuestro propósito aquí sería calcular la W máxima tal que el material no se deforme, porque si se deforma, y más si se deforma permanentemente, pues deja de cumplir su objetivo, su función. Entonces, cuando nosotros definamos falla, como les decía anteriormente, esa falla, pues viene asociada a dos tipos. ¿Sí? Cuando se supera la capacidad de soportar carga a la estructura, ¿sí? Que ya se deforma de forma permanente, ¿sí? No obstante, pues nosotros aquí en este contexto también podemos definir falla porque el elemento se rompe o porque el elemento fluya, o sea, genera deformación permanente, ¿sí? Fluye, ¿sí? De eso viene esa palabra viene del inglés, si no me equivoco, ya lo veremos más adelante, de uno de los parámetros de esfuerzo de fluencia en el cual el material empieza a producir, o las moléculas del material empiezan a producir que esa línea se deforme, que genere un flujo, digamos así, como un movimiento, como si fuese agua que está corriendo, pero es realmente un sólido. ¿Sí? Entonces, como les decía, la falla puede ser porque el elemento simplemente deja de ser funcional, porque es o poco rígido, o sea, cuando hablemos nosotros de rigidez, estamos hablando que el elemento sea demasiado flexible para poder